Me encantaría escuchar esos pitazos, esa pasada linda, romántica del tren por a la orilla del lago. Una gran cosa porque nos dio trabajo durante 40 años, trabajé yo. Era como mi marido, todo para mí. Era un sábado 7 de julio del año 1877 a las 7 de la mañana. Ya el sol marcaba un día diferente para miles de nicaragüenses. El tren en los rieles del recuerdo. Don Noel Montenegro aún recuerda el primer día en que abordó el tren. No solo era una máquina que recorría de este a oeste todo el Pacífico de Nicaragua, desde Granada hasta Río Grande en el occidente del país. La historia reconoce al telegrafista Emilio Benar como fundador del Ferrocarril de Nicaragua, quien fue nombrado ministro de Hacienda del gobierno Pedro Joaquín Chamorro. Desde ese cargo comprendió dos obras cumbres nacionales de la época en 1877. No es fácil recorrer un camino donde hace 18 años quedó en el abandono y en el recuerdo de hombres y mujeres que lo transportaron por más de un siglo. El ferrocarril fue una obra grandísima de adelanto. Desgraciadamente no se estimó lo que varía este ferrocarril, fue destruido, ¿verdad? Y vendido como chatarra. Una tristeza enorme, hasta ganas de llorar, y miré con pena pues, que la gente protesta por todo, y por la destrucción del ferrocarril nadie protestó. Me puse a llorar porque después del carril de las 3:30 de la tarde, el despachador de trenes emitió una circular diciendo de que dejaba de funcionar el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua a las 3:30 de la tarde de 1993. Entonces yo me eché a llorar porque verdaderamente tantos años tras el ferrocarril yo sentí como que había sentido algo de repente, ¿verdad? Todos nos conmovimos pues porque había habido una serie de problemas antes porque no nos querían pagar, pues tuvimos problemas con los pagos, pero sabíamos que íbamos a llegar a eso. Recorrer en tren para muchas personas fue más que una aventura. A lo lejos se daban cuenta que la máquina estaba cerca, al escuchar su silbato y la entrada espectacular que hacía en cada estación. Ahí aprovechaban para vender sus productos. Las dos zonas que estaban encima. Que ahora estamos haciendo fila, no nos venden el producto. La máquina te cargaba hasta 30 vagones, pues lleno de trigo, maíz y mercadería en general. Y por eso que hace falta el ferrocarril. Un viejo trabajador, yo pues como dicen pues una nostalgia ahí, ver que ya no volvía otra vez el ferrocarril a Nicaragua, porque jamás volvió. ¿Qué es lo que recuerda por último? Bueno, de todos los trabajadores que trabajamos juntos, ¿verdad? Y que poco a poco nos fuimos yendo, algunos hasta se fueron muriendo y otros pues que todavía vivimos. Acción 10 visitó los lugares en donde aún se aprecian las estaciones que se niegan a morir. Estas estructuras sirven en cada municipio como referencia. A mi espalda se encuentra el más grande mudo testigo de lo que fue el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, como son las estaciones que son representadas como íconos de este gran transporte que marcó la historia de miles de nicaragüenses, actualmente reconocida como el hogar de su servidor periodista. Hace tiempo,
Durante la programación excelente de Canal 10 se anunció el reportaje de la historia del ferrocarril, algo que motivó a don Roger Miranda Muñoz, un maquinista de 69 años, a contarnos un poco la experiencia que pasó junto al tren. Buenos días. El periodista Domingo López Ramos. Cuando cumplí los 17 años ya me dejaron manejando. Granada, Corinto, Granada, de acuerdo a los itinerarios y horarios que había en aquel tiempo, cuando ya venía, digamos, disminuyendo el volumen de trabajo del ferrocarril. En 1993 exactamente, cuando pasó por última vez el tren, ¿usted cómo se dio cuenta, cómo recibió esta noticia usted como nicaragüense? Para mí fue impactante eso, porque el ferrocarril, a pesar de que estaba fracasando, tenía posibilidades de levantarse. Ya para ese tiempo, fíjate que se hablaba de extender las vías hasta la costa atlántica y conectarlo con Liberia. Cuando recibí la noticia, cuando varios amigos que ya no están, comentamos de que había sido un error tremendo, eso, un garrafal eso, porque se podía haber levantado con poco dinero el ferrocarril. Pone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro. El ascenso al poder de doña Violeta Barrios de Chamorro como presidenta de la República de Nicaragua en 1990 significó para nuestro país la inauguración de una nueva era, el arranque del proceso hacia la democracia, la consolidación de la paz y el encauzamiento del país hacia su recuperación económica. Pero fue todo lo contrario cuando Antonio Lacayo declaró que el ferrocarril de Nicaragua estaba inservible, que no valía la pena repararlo, aunque en otros países del norte el ferrocarril ha sido esencial para marcar su desarrollo. En Nicaragua, según Antonio Lacayo, no hacía falta y ordenó que se vendiera como chatarra. Liquidó el ferrocarril de Nicaragua. La reacción de los trabajadores, comerciantes y población en general fue impactante. Producto a esto, muchos murieron de pena moral. El proyecto de construir un puerto en Monkey Point y un ferrocarril interoceánico que permita el tránsito de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico es la esperanza que el presidente Daniel Ortega ha dado a conocer a nicaragüenses que aún recuerdan el tren llegando a la estación. Bueno, aunque esté viejita, yo creo que mis hijos me van a llegar a tocarlo, tan siquiera a verlo, porque ese es el sueño que tengo tal vez, de volver a ver el ferrocarril. El ferrocarril de Nicaragua, que en un tiempo formó parte de nuestro íntimo sentimiento nacional, hoy es pasado. Fue la Nicaragua de la segunda mitad del siglo XIX que lo vio surgir e impulsarse con gran ímpetu por el angosto y prolongado camino del Pacífico de Nicaragua. Bajo la presidencia del general José Santos Zelaya en el año 1907, tiempo en que regresó a Nicaragua Rubén Darío. Fue recibido con la entrada del primer tren expreso del puerto Corinto hacia Managua. Una inspiración del poeta al ver cómo el tren recorría las orillas del lago Solotlán, algo que lo motivó a decir la popular frase Momotombo, ronco y sonoro. Para el año de 1960, Anastasio Somoza, presidente de la República de Nicaragua en ese entonces, recorría en tren en un peculiar vagón. Durante los 116 años de vida del ferrocarril de Nicaragua, muchos fueron los vagones de primera clase que se usaron para transportar a dignatarios e ilustres personalidades políticas, económicas y religiosas,
en sus viajes entre una ciudad y otra. Hoy el vagón presidencial se encuentra como reliquia en la antigua estación de Granada. Granada, ciudad colonial, lugar en donde se guarda el reconocido vagón presidencial en el que viajó Anastasio Somoza en tiempo de su presidencia en el año 1944, algo que se representa como ícono en esta ciudad de lo que fue el ferrocarril de Nicaragua. Cuéntenos cómo era la alegría de la llegada del tren en aquel entonces cuando llegaba aquí a Granada. Esa era una alegría bárbara porque venía lleno de gente que pasaban para el malecón y entonces a bañarse, y después era aquella alegría donde venían del malecón a agarrar el tren. Muchas personas se ayudaban, y entonces ahora con eso a buscar bus hasta la salida y todo en la carretera, entonces muchas personas afectó eso. Los recorridos que realizamos en el occidente del país logramos dar con la terminal de La Máquina, la estación de Río Grande cerca del municipio del Sauce. En esta última parada del tren encontramos a personas que aún lloran la partida del ferrocarril. ¿Qué es lo que recuerda usted del ferrocarril? Ay, muchas cosas, que eso fue un golpe de que los hayan quitado el ferrocarril, porque fue una ayuda para todos nosotros los pobres que llevaban leña, llevaban cerdo, ganado, algodón y todo lo necesario, que era barato, el pasaje, y uno podía trasladar su leñita, sus animalitos hasta Managua, donde llegaba el tren. Y al quitarlos del tren fue un golpe muy duro para todo Nicaragua, mejor dicho. Para la Semana Santa del año 1991, el municipio de Nagarote se preparaba para las festividades religiosas. Benito Gallo, habitante de este pueblo, captaba con su cámara de video el tren parqueado en la antigua estación de Nagarote. En la imagen se observa que habían 3 cruces de líneas cerca de la llamada cuadrilla, que hoy en día es una unidad de bomberos. Aquí era un encanto cuando oía el pito del tren de carga o el tren de pasajeros, y posteriormente el autocarril. Era una belleza. Todavía cuando yo regresé ya mayor, me llenaba de emoción oír el carril de las 7 de la mañana, donde la gente salía gritando el tistelado, las rosquillas, el pescado y todas esas cosas. Yo sentí un dolorcito agudo porque criarse con algo bello y hermoso, así como estoy con este hombre, ¿ve? Entonces al darme cuenta de eso, bueno, doña Violeta sabe lo que está haciendo. ¿Ve? Cuidado, sí que cuidado nos vende, dije yo mismo me dije. El maquinista captado por la cámara de Benito Gallo en Nagarote despertó la curiosidad de saber más de esa persona. El informe del despachador de trenes dice que la máquina 57 era conducido por Javier Madrigal, conocido cariñosamente en su antiguo trabajo como camarón. Hoy en día solo recuerda con tristeza el silbatazo del tren. Explíquenos qué significaba autocarril y cuál era la diferencia con el tren. Bueno, el autocarril era por lo que era más rápido, ¿verdad? Se viajaba, como dicen, en primera clase, ¿verdad? Es como que viajara en un bus, pues, ¿verdad? Y el movimiento, es decir, era más rápido que el tren. El tren era porque montaba pasajeros, pero también iba levantando carga a todo lo largo de la red ferroviaria. Sí, ganado, leña, cerdo, gallina, pero iban aparte, pues no revueltos con los pasajeros, ¿eh? Y era un poco más lento. A los inicios del año 1992, Nicaragua recibió con alegría la inauguración de nuevas máquinas canadienses, donadas por la CANAD, Canadian International. Para el año 1994, estas máquinas fueron vendidas a Sudán y Nigeria en $110,000 por locomotora. Por los años 90 sí vino una donación del Canadá, que fueron como unas 7, 8 locomotoras, ¿verdad? Las canadienses, unas locomotoras muy bonitas dentro de la cabina, donde traían calefacción, que no lo íbamos a utilizar nunca aquí, ¿verdad? Y traían cocina, traían oasis para andar abuelada también, ¿ves? Y vinieron junto con los rieles y los durmientes de aquel lado para la donación.
El 25 de diciembre de 1993, la empresa ferroviaria realizó un tranque en la carretera norte, en forma de reproche a la decisión del gobierno. Con esta última protesta expiró el ferrocarril de Nicaragua, después de 116 años de historia, cediéndole el paso de manera total al transporte automotor, con el que mantuvo una dura competencia durante largos años. Bueno, que a partir del 31 de diciembre de 1993 quedaba suspendido todo lo que era el servicio a nivel del ferrocarril.